Bueno, como es un domingo atípico, voy a tener que orar por mí mismo, por la palabra, pero voy a pedirle al Espíritu Santo que ustedes me acompañen, que yo pueda sentir también sus oraciones, porque la verdad, les confieso, me hacen mucha falta para poder hablar y retroalimentar de todo lo que está sucediendo. Entonces voy a orar por mí y por ustedes, por la enseñanza. Papá Dios, te damos gracias porque también tu palabra nos da fuerza, nos da mucho ánimo y nosotros rendimos todo nuestro ser y te pedimos que por encima de todas las cosas tú nos seas enseñando y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en todo esto que está sucediendo, yo le estuve preguntando al Espíritu Santo el que pensaba y estuve orando por todo esto del coronavirus, por la cuarentena, porque toda nuestra vida normal se ha visto transformada, inclusive en nuestra reunión, inclusive en este momento que le estoy hablando a una cámara, deseando poder ver sus hermosos rostros, pero no puedo. Y espero que todos estén manteniéndose en casa seguros, salvos, saludables, tal cual Dios los diseñó para que fueran. Pero mientras estaba preguntándole al Espíritu Santo qué él opina, qué es lo que él opina sobre todas estas cosas, él traía a mi mente: estad quietos y sabed que yo soy Dios. De hecho, me lo dijo en inglés: be still and know I am God. Entonces, cuando lo estuve buscando en la Biblia, encontré que está en el Salmo 46. Quiero leérselos completo para que podamos escuchar el contexto de la palabra. Empieza diciendo: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Bueno, yo estudié música, entonces solamente ver el encabezado a mí me emocionó mucho porque es cantar, amo adorar a Dios. Pero entonces busqué el significado de los hijos de Coré. Y ustedes saben que como iglesia Dios nos ha estado hablando mucho sobre los hijos. Entonces busqué el significado de Coré y Coré significa calvo. Entonces, al músico principal, a los hijos del calvo, y me sentí doblemente identificada pues porque nuestro pastor es calvo y ustedes también deberían hacerlo porque también son hijos por extensión de él. Y ahora sí empieza el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Y ahí está el primer silencio en una de las versiones, en la versión La Pasión, dice: pausa en su presencia. Y creo que es la primera cosa que yo quiero que todos empecemos a tratar de practicar en este momento, que hagamos una pausa en su presencia. En este momento que estamos cantando juntos, que estamos juntos en familia, sentados, no sé si en la sala o en el cuarto, frente al televisor o a un computador, que hagamos una pausa en su presencia. Una pausa a los pensamientos, una pausa a la ansiedad, una pausa a las cosas que nos pueden estar presionando de cómo va a salir mi negocio, cómo voy a retomar la cotidianidad. Quiero que hagas una pausa en su presencia y por un segundo nos concentremos en qué es lo que está diciendo Dios. Y después continúa diciendo: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí encontramos otra vez el Selah, la pausa en su presencia. Entonces vemos que están sucediendo un montón de cosas que al parecer son caóticas, se está moviendo todo, tiemblan los montes, en unas versiones decía que hay terremotos, pero dice que en la ciudad de Dios, en medio de la presencia de Dios, encontramos ríos que traen alegría y que traen paz y que traen calma. Y esa es la presencia de Dios. Cuando nosotros tomamos pausa en la presencia de Dios, nosotros podemos encontrar un número de cosas, de sensaciones, pero también una seguridad que no podemos encontrar en otro lugar. Luego continúa diciendo: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego.
Estad quietos. Aquí está el versículo que les estaba diciendo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué tal si tú dices conmigo hoy, mi refugio es el Dios de Jacob? Más que las paredes que te están rodeando en este momento, más que las cobijas que probablemente tienes puesto encima, tu refugio es el Dios de Jacob. Tu refugio, más que las cosas que podemos tocar, es Él mismo. Él es tu refugio. Es el lugar donde nos escondemos, está Dios. En el Salmo 46, en la versión La Pasión, es que estaba dudando si decírselas, pero eso las voy a decir de una vez. Dice, Dios, tú eres un lugar poderoso y tan seguro para encontrar refugio. Eres ayuda probada en tiempo de necesidad. Más que suficiente y siempre dispuesto cuando te necesito. Así que no temeremos, aun si se desmoronara toda estructura de apoyo. Todos vean las maravillas de Dios. Él trae tanto ruina como avivamiento y es quien hace terminar los conflictos. Quiero detenerme en el versículo 10, si mi iPad colabora. Esperen un segundito. Ya. En este versículo 10, estad quietos. La verdad, creo que no hay un versículo que describa de una mejor manera lo que estamos viviendo. Literalmente en cuarentena todo se detuvo. Las personas tuvieron que quedarse en sus casas trabajando. Seguramente eso ya lo empezaste esta semana y te espera esta semana también que entra. Los viajes, yo misma tenía que viajar esta semana y aquí estoy en Bogotá. Los planes, todos se detuvieron, todas las cosas empezaron a quedarse en un standstill, así en un momento quieto. Aún los mercados tuvieron unos cambios impresionantes. Todo el planeta se ha visto trastornado por esto y lo más impresionante es que todo se ha detenido por algo que ni siquiera podemos ver con nuestro ojo natural, sino solamente a través de un microscopio. Imagínense, todo detenido por algo que ni siquiera podemos ver. Entonces, estad quietos también nos está hablando Dios a nosotros, de no solamente detener las actividades, sino detenernos y hacer esa pausa de la cual les estaba hablando en su presencia, porque creo que hay mucha ansiedad. Creo que últimamente en las noticias, cada vez que yo prendo el televisor, solo veo noticias sobre el coronavirus, sobre el COVID-19 y veo tanta ansiedad, tanta preocupación. No es sino ir a un lugar de ventas y ver que ya se está acabando el papel higiénico y ver tantas cosas tan terribles que estamos viendo también por las noticias. Y creo que es importante pausar. No solamente pausar quedándonos en casa, sino pausar en nuestra mente. En el Salmo 46, 10, en la versión La Pasión, dice, rindan su ansiedad. No dice estén quietos, dice rindan su ansiedad. Entonces, ¿qué tal si en este momento nosotros nos hacemos conscientes que sí ha habido mucha ansiedad? ¿Porque es lo que va a pasar? Y nosotros podemos decir como, ok, voy a rendir mi ansiedad, voy a rendir mi preocupación, voy a soltar esto que he estado sintiendo. Luego dice, estén en silencio y dejen de luchar. ¡Wow! ¡Qué difícil! A veces nosotros podemos quedarnos en silencio con nuestra boca, pero en nuestra mente estamos con argumentos a toda velocidad, estamos pensando en todas las cosas que podrían suceder y eso es una de las cosas que nos llena de más ansiedad, de más incertidumbre, pero luego dice, dejen de luchar. Y es importante que dejemos de luchar y simplemente nos calmemos. Y dice, y vean que yo soy Dios. Yo soy Dios sobre todas las naciones y seré exaltado a través de toda la tierra. Yo creo que para poder quedarnos quietos, para soltar la ansiedad, para estar en silencio, para dejar de luchar, hay algo que tenemos que hablar y es la batalla de la mente. En nuestra mente es donde estamos luchando más, es donde
albergamos todos estos pensamientos de ansiedad. Inclusive estoy segura que alguno debe estar pensando como en el peor caso. En Netflix estábamos hablando que están todas las películas de las catástrofes, así todo Doomsday. Y bueno, ¿y quién no se ha visto una película de zombies para ver como todas las cosas terribles que nos han vendido inclusive a través de la industria del cine, de lo que puede ser el fin del mundo? Y todo se reduce a la batalla que tenemos en la mente, la batalla de nuestra mente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros quedarnos quietos? ¿Por qué es tan difícil aún decirle a nuestra mente pausa en su presencia? Y creo que una es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué las pandemias? ¿Por qué la enfermedad? Hay muchos que algunos podrían hasta decir como no, es que Dios es el que crea las enfermedades. Y pues no es así. De hecho, mientras yo meditaba en todas estas cosas, yo creo que vivimos en un mundo quebrado que parte de una relación quebrada. Y es que en Juan 1.4, no es primera de Juan, sino Juan 1.4 dice, en él, hablando de Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida y en Jesús está la luz de todos nosotros. Una vez nuestra relación con Jesús en el jardín del Edén fue quebrada, hubo esa como desconexión con la vida, todo empieza lentamente a morir. Es como unas flores. A mí me han regalado flores, mi esposo hermoso que está ahí sentado atrás de la cámara me ha regalado flores, pero yo sé que desde el momento que fueron cortadas esas flores, lentamente empiezan un proceso de muerte. Lentamente empiezan a morir. Es solamente cuestión de tiempo para que yo vea que los pétalos se caen, que las hojas se marchitan y asimismo somos nosotros y es la humanidad, porque Adán y Eva fueron diseñados, Jesús los creó, Dios los creó con sus manos en un jardín hermoso, con unas condiciones de vida espectaculares, que ese era realmente el deseo de Dios. Dios no creó las enfermedades en el jardín del Edén ni después de eso, sino que por esa desconexión que hubo con Dios mismo, Él siendo la vida, Él siendo la fuente de la vida, nosotros lentamente entramos en un proceso de muerte, tal cual las flores que les estaba diciendo. Lentamente empezamos a marchitar. Lentamente todos llegaremos también a morir eventualmente, nadie va a vivir para siempre. Y eso todo es el fruto de una relación quebrada, de un mundo quebrado. Realmente cuando sucede todo lo del pecado, Dios ni siquiera maldice a Adán y Eva. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Esas cosas que tú viviste, yo ni siquiera te voy a maldecir. Dios no nos maldice, Dios no es el que nos da las enfermedades. Dice, maldita será la tierra. Todas las cosas, toda la creación queda sujeta a esta desconexión de la vida y empieza lentamente a marchitarse. Y eso es lo que vemos con las pandemias, con las enfermedades. Esta es la única que nos ha tocado vivir a nosotros, pero no es la primera que existe en la historia de la humanidad. Pero yo les quiero invitar a que nosotros podamos sujetar estos pensamientos. Si alguien te ha dicho que ¿por qué Dios crea las enfermedades? La respuesta es no, Dios no crea las enfermedades. Simplemente son un resultado de una relación quebrada. Dios no viene a condenar, sino a rescatarnos. De hecho, Él mandó a Jesús para reconectarnos con Él a través de la obra de la cruz, para restaurar todas las cosas. Y eso es lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Ahora nosotros también podríamos decir, bueno, a mí no me va a tocar el coronavirus porque yo tengo a Dios. Y a veces nos dijeron en el pasado que todos los que tienen a Dios entonces no tienen ninguna enfermedad y eso pues les tengo que decir lastimosamente que no es así. En Mateo 5:45 dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces, llueve y sale el sol sobre todos, los buenos y los malos. No hay distinción. Realmente
tenemos que cuidarnos como cualquier otra persona que se cuida, tenemos que seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, tenemos que seguir las indicaciones de nuestra autoridad, de nuestro gobierno local y de nuestro país, como cualquier otra persona, porque es importante que lo sigamos. Llueve sobre buenos y malos, sale el sol sobre buenos y malos. Cuando se va la luz en un barrio, se va en todo el barrio, no es en unas casas sí y en otras no. Entonces es importante que nosotros nos reconectemos con Dios y sepamos que Él es bueno en todo tiempo y que esto simplemente es la repercusión de esa relación rota. La segunda cosa que puede pasar para que nosotros no podamos soltar la ansiedad es el temor de lo que puede pasar. En Salmo 23:4, en la versión La Pasión, dice: el temor nunca me conquistará porque tú ya lo has hecho. Porque tú ya lo has hecho. Es muy lindo cuando nosotros podemos decirle a Dios: sabes que el temor no me puede conquistar porque tú ya lo has hecho. Porque tú ya tienes mi corazón, porque tú ya tienes mi mente, porque tú ya tienes mis pensamientos, porque tú ya me conquistaste por completo, porque tú eres mi esperanza de vida y en quien deposito todos mis sueños. Y sé que yo, por lo menos sé que el día que yo me muera, yo voy a estar reunida con Papá Dios, voy a estar en su presencia, y que el amor de Dios ha sido tan fuerte, tan fuerte dentro de mi corazón, que viene a ocupar todos los espacios y no queda espacio para el temor. No podemos vivir bajo temor, no podemos vivir bajo ansiedad. Y la única manera que podemos hacer para desplazar al temor es reunirnos en su presencia, hacer esa pausa, como les estaba diciendo. Hay 3 pausas en este capítulo y es importante que dejemos que la presencia de Dios, el amor de Dios, su dulzura, su paz nos conquiste. Empiece a desplazar de adentro hacia afuera todo el temor, de adentro hacia afuera la ansiedad, de adentro hacia afuera la preocupación. Es importante que escuchemos las noticias, pero en nuestro corazón es más importante que nosotros marquemos nuestros pensamientos y el rumbo de nuestra vida por una sola voz. No de lo que dicen las personas, sino de lo que dice Dios. Y Él es el que marca todos nuestros tiempos y el que sabe qué día nos vamos a ir a su presencia. Y antes de eso no nos vamos a ir. Así que les quiero hacer un llamado a que, en vez de llenarse de tantos pensamientos de temor y de tristeza o de incertidumbre o de ansiedad, tú hagas esa pausa y tú dejes que la presencia de Dios te cautive, que sus pensamientos te llenen por completo. La segunda parte de este versículo que me llama la atención es: y sepan que yo soy Dios. Ese saber es conocer en realidad. La palabra es yadá y es conocer íntimamente, percibir, reconocer, descubrir. ¿Realmente nosotros sabemos quién es Dios? Yo creo que es una oportunidad impresionante para conocerlo mejor, para leer la palabra, para escuchar enseñanzas, para meternos más en lo que Él dice de nosotros. Tenemos tanto tiempo. ¿Y saben por qué tenemos tanto tiempo? Porque dedicábamos tanto de nuestro tiempo a cosas que después nos dimos cuenta que no eran tan importantes. Cosas que tomaban tanto de nuestra atención, y cuando llegan estas cosas que nos obligan a detenernos en nuestro caminar, ahí es donde nos damos cuenta cuánto estábamos invirtiendo de nuestra mente, de nuestra atención, de nuestras fuerzas en lo equivocado. Lo que me gusta de esta situación es que parte de las medidas para nuestra seguridad ha sido volver al hogar. ¡Wow! ¡Qué reto! He visto algunas de las personas que han puesto sus posts en Instagram de wow, esto de vivir en casa todo este tiempo con mis papás, con mis hermanos, nos vamos a acabar. Se ponen reglas, se estructuran para llevarse mejor los unos a los otros. Pero qué bonito que estemos invirtiendo este tiempo los unos a los otros. Aún en estos tiempos, en nuestra misma familia, podemos empezar a conocernos mejor los unos a los otros, pero sobre todo es un momento que podemos aprovechar para conocer mejor a Dios. Ese que es nuestro mejor amigo, ese que nunca se va a ir,
ese que siempre espera pacientemente a nuestro lado para poder conectarse con nosotros, y ese que a veces es muchas veces es ignorado por nosotros cuando estamos dedicando todo nuestro enfoque hacia otros, sin darnos cuenta que Él siempre nos ha hecho su prioridad, y este es un bonito momento para hacerlo también nuestra prioridad. Así que te digo, aprovecha este momento para conocer quién es Dios. Y eso, mientras les estaba diciendo, quiero hacer énfasis en esto, que este COVID-19 nos ha obligado a volver de regreso a lo que importa, de regreso a lo que más importa. Yo les cuento una historia. Cuando yo estaba en 10º, todos los que no perdían materias se los iban a llevar como recompensa a acampar a las montañas de Cota. Yo estaba súper feliz, empaqué un sleeping, una goma para aislarme del piso. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que algunos decían como, no, yo no necesito solamente una mantita, una cobijita y ya con eso tengo suficiente. En medio de la noche, cuando hizo ese frío tan impresionante, yo me desperté y una profesora estaba arrunchada conmigo, casi sacándome de mi colchón, casi me estaba quitando el sleeping. Y eso que ella decía como las cobijas no son importantes, de repente se volvieron súper importantes. También hicieron, por ejemplo, una letrina. Yo nunca me había dado la cuenta de la importancia de tener un baño que funcionara en la casa. Porque ya cuando tú estás en el campo, ya cuando tú estás en el monte, pues la cosa cambia. Entonces mis compañeros hicieron una letrina para todos y pues yo la usé como cualquier otra persona. En el momento que la usé había un viento tremendo que estaba soplando y lo que yo no me di cuenta es que estos compañeros pusieron polvos pica pica en todos los arbolitos alrededor y yo amanecí con ronchas en la piel, hasta me sangraban. Yo no podía del dolor, de la piquiña, del fastidio, y cuando yo volví ya a mi casa, yo le daba gracias a Dios por tener un baño que funcionara en la casa. Cada vez que abría el agua de la ducha, yo decía, Dios es bueno, Dios es bueno. O sea, puede sonar un poquito exagerado, pero créanme, cuando uno de verdad se queda sin esas cosas, uno aprende a apreciarlas. ¿Y qué tal si en esta pausa que estamos haciendo del coronavirus, nosotros nos detenemos a pensar y a apreciarnos los unos a los otros? Apreciar lo que nosotros damos por sentado. Es parte de ser esta pausa, de meditar y dar gracias a Dios. En vez de estar en ansiedad, ¿sabes qué, Dios? Te doy gracias porque antes yo daba por sentado el poder salir a coger un bus, el poder sentarme en una reunión, el poder ir a una iglesia, el poder escuchar al hermano desafinado de al lado, el poder ver todas estas cosas. Gracias por estas cosas que yo daba por sentado, que yo pensaba que no eran tan importantes y ahora que me hacen falta yo puedo decir, wow, somos muy bendecidos. No es sino que uno se enferme para darse cuenta todas las cosas que sí funcionan bien en el cuerpo. La perfección del diseño de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Entonces, es muy importante que en esta pausa tú también des gracias a Dios por todas estas cosas, que cambiemos nuestra actitud a darnos cuenta que Dios ha sido bueno con nosotros, muy, muy bueno. Entonces, esto a mí me emociona mucho. No sé si a ustedes no los puedo ver, la verdad, pero espero que se estén emocionando conmigo porque esto me llena de mucha esperanza. Otra de las cosas que también empezamos a valorar es nuestra familia. Yo creo que esta movilización también puede traer muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque en Malaquías 4, 5 al 6 dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que el coronavirus, y yo quiero decir esto con mucha delicadeza y con mucho tacto y espero que entiendan lo que quiero decir, pero que el coronavirus ataque a las personas mayores hace que nosotros volvamos el corazón a nuestros padres y a nuestros abuelos. Que nosotros los cuidemos, los honremos, los apreciemos, los valoremos. Y según mi Biblia en Malaquías, estas son todas estas cosas son cosas que a Dios le importan. Estas son las cosas que le importan al corazón de Dios. Que nosotros podamos volvernos
del corazón, un corazón que puede ser apático hacia ellos, un corazón que puede ser de pronto un poquito esquivo hacia ellos, a volver nuestro corazón. ¿Qué pasaría si faltaran tus abuelos? ¿Qué faltaría si faltaran tus papás? ¿Qué harías sin ellos? Ahora, si tú estás sentado al lado de ellos, yo quiero que tú te des media vuelta y tú les des un beso inmenso, un abrazo inmenso. Si tú ya no vives con ellos, yo te pido que al finalizar la reunión, no cojas el teléfono ahora, sino al finalizar la reunión, tú puedas llamarlos, preguntarles cómo están y decirles que los amas. Si hay cosas que tú has dejado de perdonar, si hay cosas que tú has guardado en tu corazón, yo te pido que tú las sueltes, que tú vuelvas tu corazón hacia ellos. Antes decíamos, cuando estábamos leyendo Salmos 46, decíamos en uno de los versículos que Él arruina y también trae avivamiento, hablando de Dios. Dios arruina y también trae avivamiento. ¿Arruina qué? A mí me arruinó planes. Yo tenía unos planes espectaculares, tenía unos viajes, íbamos a ir a predicar, íbamos a hacer un montón de cosas, las cuales yo estaba así soñando y estaba súper feliz por todo eso, casi que tenía la maleta en la puerta. Pero ¿saben qué? Dios arruinó mis planes y está bien, porque también sé que está trayendo avivamiento al interior de mi casa. Me ha permitido tener conversaciones muy profundas sobre la historia familiar, pedirle perdón a Dios y sanar esas cosas que están a veces tan escondidas que si no fuera porque tuvimos que hacer una pausa, no se hubieran hablado. Entonces yo te invito a que tú sanes tu corazón con tu familia, que tú vuelvas tu corazón a tus padres, no importa la edad que tienes, de pronto no tienes hijos, pero seguro tienes padres. Yo te pido que tú vuelvas tu corazón a tus papás, que tú los bendigas, que los honres, que los ames. Y a ti, si tú eres papá, yo te pido que tú vuelvas el corazón a tus hijos, que tú vuelvas el corazón y que puedas empezar a amarlos, a valorarlos, a apreciarlos desde las cosas que ellos también valoran y aprecian. Que tú puedas tener conversaciones reales con ellos, que tú puedas sentarte con ellos si toman café, si toman chocolate, lo que sea. Yo amo el café, mi esposo odia el café, ofrécele lo que a esa persona le gusta, toma tiempo con ellos y escúchalos. Finalmente, ¿a dónde te vas a ir? A ningún lado. Entonces, toma ese tiempo. Ese volver el corazón que estamos leyendo en Malaquías, la palabra es convertir, girar la cara, girarse hacia. Yo no sé si ustedes sabían, pero los niños pequeños por lo general juegan siempre mirando hacia los papás. Siempre se giran en su rostro hacia los papás. No importa si los papás los están viendo, los niños siempre quieren estar viendo al papá. Y yo quiero invitarte también que dentro de las relaciones que tú restaures, tú consideres que la más importante es girarse o que tú te puedas girar hacia el Padre Celestial. Dios también es papá. Dios también es nuestro papá. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera? ¿Qué pasaría si Dios no existiera? Gracias a Dios, cada vez que tú ores, cada vez que tú hablas con Él, cada vez que tú te sientas con un café y le dices, Dios, quiero hablar contigo, Él es un buen Padre y Él quiere estar ahí para hablar y para reunirse contigo. Así que yo te pido que tú puedas volver tu corazón hacia papá Dios y que reconsideres esta relación, que es de las primeras cosas, es de esas prioridades que a veces por tener tantas ocupaciones no hacemos, no tenemos esa relación con Dios. Volver el corazón, la palabra corazón en realidad es el icono de una casa y el cayado de un pastor. Y es que Dios quiere pastorear nuestro corazón como un pastor pastorea una oveja. No sé si sabían, pero la aorta tiene un giro que le dicen el cayado aórtico y me parece muy interesante que Dios diga que siempre nos habla al corazón y al mismo tiempo plasme en nuestra misma anatomía lo que se asemeja al cayado de un pastor y en la iconografía también lo plasme. Lo que esto significa es el interior, el interior. Entonces Dios quiere estar en tu interior, Dios quiere que tú vuelvas tu corazón a Él. Y yo creo que no solamente es el interior de nuestra vida, de nuestro pecho, ese que arda un amor por Él de nuevo, sino también al interior de nuestras casas, al interior de nuestras familias. Y eso me lleva a la palabra hijos. Cuando dice volver el corazón también de los hijos hacia los padres, es muy
muy interesante porque la palabra hijos es la que estábamos hablando sobre los constructores, los hijos constructores en la iglesia. No sé si recuerdan, pero el icono es una tienda y una semilla que parte de la tienda. Y Dios nos ha estado hablando una y otra vez sobre construir y sobre ser constructores de la casa. Si no se han visto la enseñanza, se las recomiendo. Es importante que la vean. Está en Spotify y está también en YouTube. Ahorita no la voy a repasar por tiempo, pero los quiero llevar a pensar esto. Todo este mes hemos estado hablando de construir y de cómo somos hijos constructores de la casa, de una familia, de los sueños de Dios, de un llamado. ¿Y saben qué es lo primero que Dios hace? Pasa todo este coronavirus y Dios nos lleva de regreso a nuestras casas, a construir nuestras familias. Y yo creo que eso no es casualidad. Yo creo que todo el tiempo que estás pasando en tu hogar, tú puedes pensar que puede ser tiempo perdido, pero yo creo que hay una intencionalidad de Dios de cumplir esta palabra de Malaquías, de construir tu propia familia. Hay tantas cosas que nosotros invertimos nuestra fuerza y nuestro tiempo para construir empresas, para construir trabajos, para construir realidades, para construir… Hay muchas cosas que continuamente estamos construyendo, pero a veces damos por sentado el llamamiento que Dios nos ha dado, que es más importante de todos, construir nuestro propio hogar. Entonces, como hijos de Dios, nos corresponde construir nuestras familias. Y Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. Entonces, no te aísles ni te alienes viendo televisión. Sé intencional en amar a tu familia. Sé intencional en amar a Dios. Sé intencional en ser ese hijo de Dios que construye su hogar. De esta manera, haciendo esta pausa en su presencia, siendo intencionales en cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo, construyendo nuestro hogar, conociendo a Dios, reconectándonos con el Padre. No hay nada mejor que podamos invertir nuestro tiempo. Y con todas las cosas se está dando, simplemente se está dando para que tú lo hagas. Eso no significa que no vamos a orar por todas las personas que están enfermas. Vamos a orar para que Dios los cubra y para que también Dios le dé sabiduría a nuestro gobierno y a nuestra autoridad sobre cómo manejar estas cosas. Vamos a creer que no se va a seguir extendiendo este virus, pero nuestra confianza va a estar puesta en Dios y vamos a aprovechar esta pausa, este Selah en su presencia para estar quietos y saber que Él es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que nos soñó y el Dios que nos está dando esta oportunidad de vivir, de tener aire en nuestros pulmones, de respirar. Y saben que de darle gracias, es una oportunidad de darle gracias, no por todas las cosas que faltan, porque es más fácil juzgar cuando algo falta que ver un hiatus en la realidad y darnos cuenta de todas las cosas que constantemente Él nos da. Así que Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo. Estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir juntos en familia, porque nos estás llevando de regreso al hogar, nos estás llevando de regreso a tu hogar primeramente, a conectarnos contigo y queremos ser partícipes en esto de quedarnos quietos en nuestra mente, en nuestra ansiedad, en nuestro corazón para conocerte más, para saber que tú eres bueno, para reconocer todas las cosas que sí, todo el tiempo nos das, que sí, todo el tiempo provees, que tú has sido un Dios excelente, has sido un Dios bueno. Y aun si en este momento podemos estar reunidos frente a esta pantalla, podemos decir que es porque tú nos has dado todo, porque tú nos has provisto todo y todo te lo debemos a ti. Así que, papá Dios, gracias. Ayúdanos a reconciliarnos los unos con los otros. Ayúdanos a bajar los argumentos que nos distancian. Ayúdanos a volver el corazón los unos a los otros, los padres a los hijos. Ojo, primero los padres a los hijos, luego los hijos a los padres. Pero sea quien seas, hijo o padre, yo te pido que tú tomes esa decisión, tú des ese paso y nos ponemos completamente en tus manos, soltamos toda la ansiedad. ¿Qué tal si le dices conmigo? Yo suelto toda la ansiedad, suelto toda la presión y declaro que estoy
a salvo y seguro en tus manos y que voy a aprovechar esto que tú me estás diciendo y voy a hacer esta pausa en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos verlos muy pronto, los extrañamos inmensamente. Espero rápido que llegue el día donde pueda ver sus caras y no solamente las cámaras, para poder compartir juntos de la palabra de Dios y poder seguir celebrando la fe en familia.